Bienvenidos otra vez. Amado hermano, bienvenido. Es un gusto tenerte otra vez con nosotros. El Señor cumplirá su propósito en ti. Amén. Quiero cantarlo yo solo y después me acompañan. Me refiero a este canto que voy a cantar. Lo conocen todos y lo cantan después conmigo, ¿sale? Pero créanlo, créanlo. El día de hoy nuestro hermano Mario Pérez, mejor conocido como el Pichojos, bueno, por Mario Pérez. Mario Pérez Bernal está ya en la presencia del Señor. Nuestro querido Marito, como le decía yo, está en la presencia del Señor. Y nosotros también nos vamos a ir para allá. Derechito nos vamos a ir con el Señor. Eso es lo que yo tengo en mi corazón y creo con todo mi corazón. Aleluya. ¿Lo crees conmigo? Aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Cual alma perdida entre la pobreza de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación, pero Jesucristo que me va guiando, salvo llevarame hasta mi mansión. Y más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. A todas más allá
del sol. Amén, hermanos. ¿Lo cantamos juntos? ¿Tú también tienes un lugar allá? ¿Lo crees? Voy pues a preparar un lugar para ustedes, dijo el Señor. Si yo me voy, voy a volver, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Vamos a estar con Él por siempre. Cantémoslo juntos, hermanos. Amén. Aunque en esta vida, primero las mujeres. ¿No alcanzan? Puras mujeres. Sí, Señor. Amén. Gracias, Señor. Tuvo compasión. Ahora todos los varones. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Amén. Gracias, Señor. Sí. Bendito seas, Padre. Aleluya. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto su fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios por su paciencia y fe en todas sus persecuciones y tribulaciones que soportan. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que sean tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecen. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros cuando sea revelado el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su potencia. Cuando Cristo venga para ser glorificado en aquel día en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. A este fin, asimismo oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Amén. Esto fue lo que el miércoles pasado estuvimos considerando y así iniciamos hoy con el capítulo 2. Estoy en lo correcto, ¿verdad? En esta segunda parte o en este segundo capítulo vamos a considerar un aspecto importante en relación precisamente a lo que algunos piensan en cuanto a
si es Dios quien escoge a los salvos o somos nosotros los que lo escogemos a Él. Es la voluntad absoluta de Dios sin tener nada que ver nuestro libre albedrío, o son las dos cosas. ¿Cómo es que vamos a poder ver esto aquí? De alguna manera, miren, pero vamos iniciando con el versículo 1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántos saben que Cristo viene? Cristo viene, hermano. Cristo viene. Bueno, en cuanto a su venida, en cuanto a la reunión que vamos a tener con Él, como ya lo vimos en la primera epístola, porque nos vamos a reunir con Jesucristo, les quiero hacer un ruego, dice el apóstol Pablo. No se dejen mover, no se dejen sacudir fácilmente de su modo de pensar. No se alarmen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ya vino, o ya llegó, o ha llegado. Nadie les engañe en ninguna manera, porque el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vamos al capítulo 11 del libro de Daniel, por favor. Daniel capítulo 11. ¿Lo tienen ya? Dice, no vendrá ese día del Señor sin que antes venga la apostasía. ¿A qué apostasía se refiere? Desde el Antiguo Testamento y a través del profeta Daniel, 700 años aproximadamente antes de que Jesucristo pudiera venir a la tierra por primera vez, ya se había profetizado de este día. Dice, el rey hará lo que quiera y se va a ensoberbecer y se engreirá por encima de todos los dioses y proferirá cosas inauditas contra el Dios de los dioses y prosperará hasta que sea colmada la ira, porque lo determinado se cumplirá. No respetará ni aún a Dios, al Dios de sus padres. No va a respetar al deseo de las mujeres, no respetará a Dios alguno, porque sobre todo se exaltará a sí mismo. ¿A quién creen que se refiera? ¿A qué apostasías se refiere la palabra? Que tiene que ser manifiesta aún antes de que Cristo vuelva. Muy poco hablamos de eso, por eso es que yo sé que prácticamente no hay respuesta en esta noche. ¿Mande? Al anticristo, hermanos. Estamos hablando de las cosas feas que habrá en ese tiempo. No puede ser el Espíritu Santo, ¿cómo va a ser? Está hablándonos aquí de que va a oponerse a Dios. Está hablándonos aquí, puedes poner la cita en la pantalla, por favor. Estaba diciéndonos el apóstol Pablo, no se dejen mover fácilmente, porque antes que Cristo venga es necesario que se manifieste la apostasía y que sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero vamos, por favor, a Daniel 11:36. Vean lo que dice, o lo que anticipó o advirtió Daniel. El rey, el que esté allí sentado en el trono, hará lo que mejor le parezca. ¿Qué va a hacer? Se va a exaltar a sí mismo. Se creerá superior a todos los dioses. Dirá cosas del Dios de dioses que nadie antes se atrevió a decir.
Versículo que sigue. Su éxito durará mientras la ira de Dios no llegue a su colmo, aunque lo que ha de suceder, sucederá. Todos nosotros sabemos que Cristo viene, y los que no lo sabían hoy ya lo saben. Pero Cristo siempre ha tenido un adversario que se llama Satanás. Satanás está derrotado, gracias a Dios. Él ya está vencido. Eso debe quedarnos claro. Sin embargo, todavía no muere del todo. Está, dice la Biblia, como un león rugiente. Y un león herido es más bravo que cuando no está herido. De manera que Satanás, dice en otra parte, va a tratar, si fuera posible, de pervertir el camino de los que ya hemos creído. ¿Sabes que Satanás te tiene ganas? ¿Sabes que Satanás me trae ganas, hermano? ¿Y de qué manera él va a poder hacer algo en contra de nosotros? Engañando, viniendo a tratar de que nuestras mentes dejen de creer en el Señor a través de muchas circunstancias. A mí me aflige cuando veo la fe de algunos que se dicen creyentes, cuando hay noticias como el coronavirus. Se les mueve el piso muy fácilmente a algunos. No solo con eso, con algunas otras cosas. No viven en el gozo ni en la paz del Señor. Están viviendo en el mundo con mucha angustia, con mucha preocupación. Apenas empiezan a toser un poquito y ¿no será que me va a dar? De veras, hermano, nos hace falta más fe. Nos hace falta fe para poder estar disfrutando de la salvación que el Señor nos ha dado. Necesitamos creer más en Él. ¿Qué va a pasar cuando aparezca el anticristo? Si es que va a empezar a tratar cuando estemos nosotros creyendo en el Señor. ¿Qué va a pasar, hermanos? ¿Qué pasaría si el gobierno va a ser utilizado por el anticristo y nos cierran este lugar? El día 15, próximo domingo, vamos a festejar aquí 33 años de haber llegado a este lugar. Qué bueno, mientras tengamos oportunidad hagámoslo, porque no tenemos la seguridad de continuar aquí por muchos años. ¿Qué va a pasar si hubiera persecución? ¿Qué va a pasar si a tu casa llegan y te preguntan, ¿usted es cristiano? Y no el censo, ¿eh? Por eso lo dije en ese tono. Porque si llegan los del censo, por cierto, no digan son cristianos, soy evangélico, para que no los confundan con otros. Tienes que decir evangélico, cristiano evangélico, si no entonces te ponen ahí en la lista del montón. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría si a ti te confrontan con tu fe en este momento? Se dice que al término de la Segunda Guerra Mundial, en una iglesia en Alemania llegó un grupo de hombres vestidos de soldados con sus metralletas. Entraron y todos se asustaron. Acababa de pasar la guerra. Y los apuntaron a todos y les dijeron, les vamos a dar solamente una oportunidad para que los que no son creyentes se vayan, porque los que se queden van a morir. No me acuerdo el número, pero vamos a poner 300. ¿Saben más o menos el porcentaje? Se salieron como 200. Una última oportunidad con los 100 que quedaron. Si ustedes se afirman como creyentes, van a morir. Hemos venido a matarlos. Se salieron otros 70. Quedó el 10% de los 300. Al final ellos bajan las armas y dicen, hermanos, el Señor nos mandó a pulir este grupo. Y con ustedes 30 vamos a levantar una obra muy grande. ¿Qué te hubiera pasado? Los que digan que son cristianos, váyanse, porque si no los vamos a matar. Yo sé que todos los que están aquí se quedarían. Todos
todos los que están aquí, ninguno se pararía siquiera. ¿Qué pasaría, hermanos? Vean lo que el apóstol Pablo está advirtiéndoles a los tesalonicenses. ¿Saben qué año sería este? ¿Alguien tiene ahí el año? ¿50? ¿Saben que 18 años después apareció Tito, un gobernador, un general romano? ¿Y saben qué hizo con Jerusalén? La devastó totalmente, mató a todos los que estaban allí y toda Jerusalén fue derribada y se cumplió la profecía de Jesús que dijo: no quedará piedra sobre piedra, ni una sola piedra sobre otra quedó. Se convirtió aquello en un campo. Jesús ya les había advertido en el capítulo 24 y 25 de Mateo. Cuando eso pase, les había advertido: los que estén en las azoteas, tengan cuidado, no bajen. Huyan, porque va a ser una matanza tremenda. Y Tito entró con sus hordas a devastar y a matar a todos los judíos en el año 70 después de Cristo. Pablo estaba advirtiéndoles, pero esto, hermanos, es una tipología que a nosotros en este tiempo nos advierte de lo que va a ocurrir también. No sabemos cuál va a ser la persecución y no quiero sembrar miedo en ustedes, sino advertencia de estar bien afirmados en lo que hemos creído. En ese cristianismo que tú dices que tienes y que puede ser probado o será probado más adelante. Cristo no vendrá. Que nadie les engañe que ya vino o que ya está pasando. Antes tiene que venir la apostasía. Apostatar quiere decir dejar la fe. ¿Cuántos van a dejar la fe por causa de la persecución? Esto se vivió con Nerón en el circo romano. Los obligaban a negar su fe. Y si no, eran mandados a los leones o a los soldados romanos, a los gladiadores. Muy bien, esa era la palabra que andaba yo buscando. ¿Qué sería de nosotros? ¿Sostendríamos nuestra fe si hubiera persecución? Este hombre se va a oponer y se va a exaltar sobre todo lo que se llama Dios. Incluso va a ser objeto de culto. Se cree que va a ser un gran líder en el mundo. Y la Biblia en Apocalipsis nos habla claramente de la manera como van a rendirle culto a ese hombre. Hombre que incluso va a recibir la libertad de un poder satánico para hacer milagros, señales y engaños. Repito, para que si es posible engañar aún a los creyentes. Se va a sentar en el lugar santísimo y se dice que va a sacrificar un puerco en el lugar santísimo. Un puerco que para los judíos es el animal más inmundo, en lugar de un cordero en ese nuevo templo que se va a edificar. Acuérdense que ya se los había yo dicho, les dice Pablo, cuando estaba con ustedes. Y ahora ustedes saben lo que les detiene. Todavía no viene, a fin de que a su debido tiempo sea revelado. Pero ya está en acción el misterio de iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién lo detiene? El Espíritu Santo de Dios. Está deteniendo, gracias a la misericordia de Dios, para que muchos todavía tengan oportunidad de convertirse. A la verdad todavía está siendo detenido hasta que Él, a su vez, desaparezca de en medio. Y entonces
Será revelado aquel inicuo cuando el Espíritu Santo se vaya, a quien el Señor matará finalmente con el espíritu de su boca. Apocalipsis 2:16. Y lo va a reducir a la impotencia con la manifestación de su venida. Sí, es verdad que Cristo viene, pero antes tratará el enemigo de estorbar que nos vayamos con Cristo. Pero si nosotros nos mantenemos fieles, si nosotros seguimos creyendo en el Señor, si no nos movemos como el apóstol Pablo nos está anticipando aquí, tendremos la bendición de ser llevados con el Señor. Hermano, si tú creías que era más sencillo, pues esta noche estás oyendo lo contrario. Necesitamos permanecer, necesitamos más fe. ¿Tú te puedes imaginar qué tanta más fe necesitas? Ahorita mismo, ¿tu fe te alcanzaría para enfrentar la persecución? ¿Te alcanzaría tu fe para decir, yo no niego lo que he creído y voy a seguir adelante? Hoy ministraba yo a un hermano que quería que orara yo por él, porque está perdiendo su trabajo, porque la persona de la que dependía para sus ingresos es un testigo contra Jehová. Y ahora esa persona ya le cortó la posibilidad de que él gane. Ya se están viendo situaciones en este mundo de ataques, de persecuciones. ¿Qué pasaría si tú vas a dejar de ganar en tu trabajo por causa de tu fe? ¿Esconderías tu fe? Si tu jefe te dijera, a mí no me vengas a decir que eres cristiano, ¿eh? Si tú dices que eres cristiano, tú pierdes tu chamba. ¿Estarías dispuesto a perderla? Piénsalo. ¿Estarías dispuesto a decir, jefe, yo no voy a negar que soy cristiano, si por eso usted me va a quitar la chamba? Hasta luego. ¿O por causa de tu chamba esconderías tu fe? Quiero traer esto así al terreno de la práctica. ¿Cuántos, con tal de no dejar de tener para la papa, estarían debilitándose en su fe y rindiéndose a los engaños del enemigo? Hasta ahorita el Espíritu Santo está deteniendo esto por su misericordia, pero va a llegar el momento en que será revelado aquel inicuo. Ahora, miren lo que dicen los últimos versículos, bueno, los versículos 9, 10, 11 y 12. Inicuo cuyo advenimiento es por la actuación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios. ¿Qué? Dice mi versión, mentirosos. Pero no dejarán de ser señales y prodigios. Por eso tengan mucho cuidado, no todo lo que brilla es oro. Ay, es que yo vi que hizo un gran milagro. Sí, Satanás puede hacer milagros. Un milagro puede confundirte, un milagro puede moverte, un milagro. Hay que probar los espíritus, como dice la palabra. Lo va a reducir el Señor a la impotencia. Sin embargo, antes vendrá por el poder de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, versículo 10. Oigan esto, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿De quién es la culpa allí? Piensen bien su respuesta, para lo que veníamos hablando, Oscar, el otro día. Fíjense, dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Quién tiene la culpa allí? ¿Cada uno? ¿O Dios? Porque Dios no les dio.
Lo vuelvo a leer, por favor, esa es la pregunta, revísenla, analícenlo. Dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿De nosotros? ¿Por qué? ¿Porque no les compartimos? No, no dice eso aquí. Está hablando de recibir, no de dar. Los que no quisieron creer, ¿de quién depende entonces? De acuerdo a este versículo, es una responsabilidad de aquellos que no quisieron recibir. Está muy claro, miren. Dice que vendrá por la actuación de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, perderse de la salvación, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y sigue diciendo, por esto, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un espíritu engañoso para que crean en la mentira. ¡Qué tremendo! Dios trayéndoles o permitiendo que venga sobre ellos un espíritu ¿de qué? Engañoso, de mentira. Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué Él escogió eso para ellos? Así es. ¿Qué culpa tendríamos entonces? Pues si tú no me lo das, yo no soy culpable, ¿no? Pero no dice eso. Ahí claramente nos dice en el versículo 10, ¿por cuanto qué? No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron. El Señor dice de tal manera amó al mundo que dio. ¿A quién? ¿A cuántos? ¿A cuántos? ¿A cuántos les dio? A todos. Les dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea, ahí está otra vez, no se pierda. Pero ellos no quisieron creer. Dios les dio, pero ellos lo rechazaron. Y esa va a ser la pauta de toda la existencia del hombre y seguirá siendo. Por cuanto no quisieron recibir el amor de la verdad, por eso, porque no quisieron, Dios les envía un espíritu engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, esto es muy fuerte, tremendamente fuerte. En esto nosotros tenemos que aceptar y reconocer la gran responsabilidad. Gracias a Dios que nosotros ya aceptamos. Pero necesitamos mantenernos en esa fe. ¿Sí te das cuenta? Va a haber gentes que rechacen. Va a haber gentes que deliberadamente digan, no me hables de tus cosas, respétame, yo también te respeto. Pues te respeto, pero Dios no te va a respetar. Chucho. En la primera carta y en esta también habíamos visto que está hablando acerca del día del Señor. Así es. Un día de juicio de parte de Dios. Y esta parte, como decía Memo, es una parte muy fuerte, donde Dios no tiene ninguna culpa de la perdición de los seres humanos. Pero una vez que le dan la espalda, son doblemente enemigos de Dios. Claro, les dio la oportunidad y la rechazaron. Hay una historia en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes, acerca de un profeta llamado Micaías. Y cuando el rey Acab se une al rey Josafat para pelear contra los sirios, dice que Acab consultó a los profetas de Baal para ver si les iba a dar la victoria. Y todos le profetizaban, sí. Y sin embargo, Josafat, que era un rey
el rey de Judá, de un corazón noble, dijo: ¿acaso no hay otro profeta a quien podamos consultar? Dice: sí, ahí anda un tal Micaías. Dice: pero no, ese no. Dice: siempre me profetiza cosas feas. No, ese ni lo llamemos. Dice: no, llamémoslo. Y digamos, al principio les da el avión Micaías también. Le dice: sí, vayan, peleen, van a ganar. Dice: no, dime la verdad. Dice: no, si van a perder, porque era el profeta de Dios. Y dice ahí que hubo un ángel que pidió en el cielo ir a todos esos profetas que consultó Acab junto con Josafat. Un espíritu engañador le permitiera llegar ante todos esos profetas para que los engañara. Todos esos profetas que habían dado la espalda a Dios, al verdadero Dios, y se habían vuelto hacia los Baales. Esto no está muy lejos de lo que podemos ver en nuestros días. Si rechazan la verdad, ¿qué dijo Jesús? Si conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No como un concepto, sino como la persona de Él. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Rechazan la verdad, rechazan el amor de Dios. Entonces es Dios el que después dice, se acaba su paciencia. La Biblia dice que Él es lento para enojarse, grande en misericordia, pero tiene un límite su paciencia. Y en el momento en que llega su paciencia para toda esa gente que lo ha rechazado y rechazado, entonces ahora Dios los entrega a todo ese engaño en el que van a caer y van a seguir. Por eso podemos ver a gente que ya está totalmente engañada. Les hablemos, les digamos, seguimos rogando por ellos, pero ya están totalmente engañados y ya no ven, y Dios ya los ha entregado a esa condición de condenación. Sí. Gracias, Chucho. Es muy importante, hermanos, que nosotros no perdamos de vista la gracia y misericordia de Dios a favor de nosotros. Él, dice la Biblia, su voluntad de Él es que nadie se pierda. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Ese es el principio del amor de Dios. Por eso regaló a su Hijo unigénito. Sin embargo, también, como Dios justo, Él dice: aquellos que no acepten este regalo que yo les doy, entonces tendrán que acompañar al enemigo, Satanás, al infierno. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Se acuerdan cuando el Señor les hablaba en parábolas? Sus discípulos le dijeron: Señor, ¿por qué hablas en parábolas? ¿Se acuerdan? ¿Qué les dijo? A ustedes les dijo: les hablo en parábolas y se las explico, o les hablo claramente y directamente, pero a ellos solamente en parábolas. Fíjense lo que sigue: para que viendo no vean, oyendo no oigan. ¿Y qué sigue? Y no se conviertan y no les sean perdonados sus pecados. ¿Cómo? ¿Quién dice eso? ¿Acaso así es Dios? Esta noche debes saber que así es Dios, hermano. ¿Parece malo? No, no es que sea malo. Es que el Señor les da oportunidad a todos. Pero cuando esos todos, o algunos de esos, lo rechazan, entonces la ira de Dios viene sobre aquellos. Imagínate cuando tú pudieras entregar a uno de tus hijos, o a tu único hijo. Imagínate que solamente tienes un hijo. ¿Cuántos tienen aquí un solo hijo? Una sola hija. Un solo hijo. Un solo hijo. El único. Y hay un montón de tales por cuales que sin merecerlo, tú pones a tu único hijo para que ellos sean salvos. Algunos te dan las gracias y creen en la salvación que les estás otorgando por ese hijo único que tú les das. Pero otros se burlan y rechazan tu regalo.
¿Se acuerdan de la parábola aquella del hacendado? Mandó a los cobradores para pedirles cuentas a sus empleados. ¿Qué hicieron? Dice que los golpearon y los regresaron todos sangrando. Entonces envió otros más altos, y a estos mataron a unos y a otros los volvieron a golpear. Y entonces dijo, ya sé lo que voy a hacer, voy a mandarles a mi propio hijo. ¿Qué hicieron con el hijo? Dijeron, miren quién viene ahí. Viene el heredero. ¿Sabes qué? Este sí, vamos a matarlo y nos quedamos hasta con la herencia. Lo mataron. Y pregunta ahí la parábola, ¿te imaginas lo que el Señor hará con ellos cuando venga? Por eso es que aquí es claro lo que el Señor está advirtiendo. ¿Cómo es posible? Para que yo no les hablo claramente, dijo Jesús, solamente les hablo en parábolas, para que oyendo no oigan, y viendo no vean, y no se conviertan, y no les sean perdonados sus pecados. Pero no es porque Dios sea malo, sino porque Dios de antemano ha querido, en un sentido, pagar a cada quien de acuerdo a la disposición que tenga de abrir su corazón. Es verdad, sin embargo, y te doy la palabra ahorita, Oscar, que a partir del versículo 13 nos habla de la contraparte. Miren, fíjense, dice, pero nosotros, ¿quiénes somos nosotros? ¿Notan? Está hablando de quiénes primero. De los que están rechazando a Cristo, muy bien, que van a ser engañados y que van a ser condenados. Pero aquí en el versículo 13 dice, pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahí está, ya ve, entonces es Dios quien escoge. ¿Cómo interpretar este versículo? Si no fuera Dios quien escoge. Desde luego que Dios de antemano sabe quiénes vamos a creer. Y en ese sentido nos escogió para darnos las bendiciones a nosotros que íbamos a creer. Es Dios quien toma la iniciativa y llama a nuestros corazones. Pero Él ha querido que seamos nosotros los que digamos, no quiero o sí quiero. Y a los que sí hemos querido y que Dios nos conoció de antemano y nos llamó, dice, a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio. ¿Cuál es el evangelio? ¿Qué quiere decir evangelio? Las buenas noticias. Fíjense cómo nos llama. Portadores de las buenas nuevas. Nos llama a través de alguien que nos trajo la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Pues la invitación a aceptar el sacrificio de Jesucristo. No dice que nos llamó con un tinmarín de dopingüe, sino que nos llamó a través de anunciarnos el evangelio. ¿Y qué pasó? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, y allí concluye el capítulo 2, y no quiero llegar a la conclusión todavía, sin que quede claro lo anterior. Ahora sí, Oscar. Amén, hermano. Estamos viendo cómo la mentira de Satanás es muy fuerte sobre las mentes incrédulas. Para muchos en la actualidad el estudio o el concepto de la fe está ligado ahora de que no hay Dios, de que no hay milagros, y la sociedad crece en ese sentido. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros? Dice que el Espíritu Santo es el que frena esta maldad, pero el Espíritu Santo está en la iglesia, está en nosotros. Y si Satanás está interviniendo para que la gente no crea, ¿cuánto más nosotros tenemos que estar preparados en la fe, en el Espíritu, en el amor, para hacerles entender a esa gente que Dios les ama? Y no contestarles
y con todo respeto, no como dijo el pastor, no, pues Dios sí, no, o sea, sino ser tolerantes, no juzgándolos, sino amándolos y predicándoles con amor. Por eso yo creo que la iglesia debe estar bien preparada en el espíritu, en la palabra, en el sufrimiento, en la humillación, porque dice que los cristianos vamos a ser humillados, vamos a ser menospreciados y quebrantados. Pero a nadie le gusta ser quebrantado ni humillado, pero a eso estamos expuestos, para que en nosotros la palabra de Dios sea humilde, sea sencilla, y la gente no vea que queremos enseñar y que queremos ser doctos de la ley, ni mucho menos, sino que realmente estamos interesados por su salvación. Porque nosotros sí sabemos que el infierno es un lugar de tormento eterno, que nos da pavor caer ahí. Ellos no lo ven porque están cerrados, porque la filosofía de este mundo dice que no hay milagros, que no hay Dios ahora. En las escuelas enseñan eso. Entonces, ¿cómo debemos ser nosotros? Ellos filosóficamente entienden que no hay Dios, pero son filosofías. Nosotros tenemos que tener una evidencia histórica, una evidencia contundente de que Jesús históricamente es Dios. Y tenemos que tener razones contundentes a través del Espíritu Santo, obviamente, a través de la guianza del Espíritu, con amor, que ellos vean que nos interesan sus vidas, no nos interesan quién sabe más o quién gana. Pero tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que empezar a compartir sin temor, decirle a Dios, Señor, llévame a la gente que te andas buscando, Señor, dame un amor por los perdidos, dame un amor por aquellos que están sufriendo, no me dejes caer solamente en mis pensamientos y preocupaciones. A veces nuestras preocupaciones nos separan del propósito divino, que es predicar el Evangelio. Y si se puede con palabras, con palabras. Estoy hablando de hechos, de obras, de actitudes de alegría, que la gente diga, ese Señor siempre es como decían, ese Señor siempre está contento, nunca lo veo triste, siempre lo veo bien ecuánime, saluda a todo el mundo, y pues porque tenemos el gozo de la salvación. Bien, gracias. ¿Cómo podríamos entonces resumir este capítulo 2? Primero, con una advertencia. Tengan cuidado de que no les muevan el piso. Fíjense bien que antes que todo suceda en cuanto a la venida de Cristo, antes que venga, va a tratar de manifestarse el enemigo quitándole su fe. Y después nos advierte, ya se está moviendo el misterio de iniquidad. Ese anticristo que está preparando el camino para confundir, para tratar de engañar inclusive con maravillas, con señales a muchos, si es posible, para quitarles su salvación. Después de eso, aclara perfectamente bien la diferencia entre aquellos que rechazaron la vida eterna y el evangelio que les fue anunciado y de nosotros que por la misericordia de Dios creímos al evangelio. Ahora, va a concluir en este capítulo 2 con una advertencia, que es con lo que yo quisiera que nos quedemos en esta noche. Dice así: nosotros, hermanos, debemos dar gracias siempre a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Tienes fe en la verdad? A lo cual los llamó mediante nuestro evangelio, mediante las buenas noticias, para que ustedes alcanzaran la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, versículo 15, esta sería la enseñanza que debemos abrazar esta noche. Nosotros no somos de aquellos que tendrán que irse al infierno, porque por la misericordia de Dios nosotros aceptamos la buena noticia del evangelio. Bueno, pues a ustedes, hermanos, estén firmes. Esto nos lleva, a menos a mí, a pensar en el ejército.
¿Qué implica estar firmes? No movernos, ¿qué más? Derechitos, ¿qué más? Atentos, ¿qué más? ¿Qué te viene a la mente cuando oyes firmes? Autoridad, ¿qué más? Avispados, bien parados, no temblando. Así que, hermanos, estén firmes. Otra vez, hermanos, lo tengo que decir. Cada miércoles me he propuesto ir a ver a mi hermano Alex Nicasio. Me platicó otra vez hoy que ayer le entregaron sus resultados y el doctor lo encontró muy bien. El 19 recibe la sexta quimioterapia. Y él le dijo, doctor, pues si ya estoy bien, le dice, no, mi buen, estás bien, pero necesitas. Y le dije, qué gusto me da, qué gusto me da. Y entonces empezamos a hablar de lo que Dios ha hecho en su vida y dice, hermano, pero estoy muy contento. Le digo, ¿cómo no? Pues si tus análisis salieron bien. Me dice, no, de eso no. Me dio tanto gusto que me dijera así. Dice, no, de eso no. Pues yo de eso estaba contento. Él me dice, no, de eso no, sino de que ahora Cristo está en mi vida. De que ahora yo disfruto todo. De que todos los días bajo los cantos y los pulo y les quito, no sé qué me dijo, para que se oigan bien. Por cierto, es un candidato ya para la cabina, no está aquí Lalo ahorita. Porque él sabe de eso, y bien. Dice, y disfruto del Señor, disfruto los cantos, ahora siento a Cristo en mi vida. Y me empezó a hablar de Cristo, no de su salud, no de su enfermedad. Casi como que me dijo, hermano, usted está perdiéndose del camino por donde yo le quiero hablar. Sí, yo le decía, qué bueno, y que tus análisis, y qué bueno que ya comes mejor, y de eso no, me dice, sino de que ahora tengo a Cristo en mi vida, hermano, y que, hermano, me dio tanto gusto escucharlo hablar de esa manera. Así que, hermanos, estén firmes, como nuestro hermano Alex, firmes. Porque además agregó, y si yo me muero, hermano, mire, de todas maneras, lo que ya tengo, eso es lo más bonito. Díganme entonces, ¿ese hombre puede estar firme o no puede estar firme? Si vinieran a quererle mover el piso, eso, pero yo les pregunto a ustedes, ¿pudieran decir, yo estoy firme, pastor? Estoy firme. Ahora sí que échenme al león. Este es el punto, hermanos. ¿Te alcanza tu fe para estar firme? Pero no solo firme, ¿qué sigue diciendo? Estén firmes y retengan las enseñanzas que les han sido impartidas. ¿Te das cuenta? Qué importante. Retén las enseñanzas, no las vendas, no las cambies, no te aflijas ni te aflojes. Retén lo que tú crees, ya sea de palabra o a través de la carta que te estoy mandando. Y entonces el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza de la gracia, conforte sus corazones y los afiance en toda buena palabra y obra. Qué bonita despedida. Qué preciosa despedida, hermanos. No, si Pablo estaba preocupado por sus hermanos, los de Tesalónica, para que ellos, él sabía lo que iban a tener que enfrentar, hermano.
Como cuando tú le dices a tu hijo, mijito, no te va a dar miedo, mira, ahorita vamos a ir a un lugar y va a pasar esto y esto, pero tú, creo que cuando nos pescan desprevenidos es cuando, por eso aquí Pablo les está animando para que ellos se mantengan firmes. Segundo, que retengan lo que han recibido. No lo sueltes, reténlo. Y entonces, el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte sus corazones y los vuelva a afianzar en toda buena palabra y obra. Qué profundo es esto, hermano. Y yo quiero, después de darle la palabra a Liz, cerrar esta noche. Ahora terminé antes, miren, qué bien está ese contador. Hasta hoy lo vi, Chucho, no lo había yo visto. Sí, de veras. Yo no me había dado cuenta hasta que me lo dijeron el domingo. Ya no hay, miren, ahí está, me está diciendo que me quedan 10 minutos. No tengo problema. Liz. Solamente quería leerlo en otra versión. A ver, vamos a oír esa otra versión. Dice, que nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, os anime y os fortalezca el corazón, para que tanto en palabra como en obra hagáis todo lo que sea bueno. Amén. Yo te lo deseo con todo mi corazón, hermano. Yo te pregunto antes, ¿qué es lo que podría obstaculizar esta bendición? Levante la mano. ¿Qué es lo que podría estorbarte esto que el Señor está deseando? ¿Qué? No aceptarlo. Ok, ¿qué más? La falta de fe. ¿Qué más, Arturo? La amargura, sí. No creerlo. No mantenernos firmes. Yo hablaba estos días pasados con un hermano y le decía, hermano, mantente firme. No temas, haz lo que tienes que hacer y Dios estará contigo. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas. No desmayes porque el Señor estará contigo a donde quiera que tú vayas. Lo creemos. Al Señor le gusta que nosotros mostremos valentía, hermanos, en las cosas que tenemos que hacer. A Él espera que nosotros estemos en esta condición. Que no nos doblemos. Que estemos firmes y, como termina diciendo al final, afianzados. Alfredo. Y después Daniel. La semana pasada Péguenselo bien porque no se oye mencionaba sobre creer en esperanza sobre esperanza. muy bien, esperanza contra esperanza. Contra esperanza. Es muy fácil creer cuando todo está muy bien. Seguro. Pero cuando Dios nos lleva a poner en obra lo que no vemos o lo que esperamos, y Él nos ha dado muestras vez tras vez de que Él está con nosotros y que Él es fiel para sustentarnos Así y es. sostenernos hasta ese momento. Okay. Yo le decía a este hermano con el que platiqué hoy, hermano, no tengas miedo, le decía yo. Créele a Dios. Él es, fíjense cómo le dije, Él es tu papá. Y si es tu papá, te quiere bendecir. Te voy a decir ahora a ti, Dios es tu papá
y te ama y te quiere bendecir. Quitémonos el concepto de un Dios que castiga, de un Dios que nos pega, de un Dios no. Si ustedes son malos y les dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más Dios les va a dar a ustedes? Tenemos un papá muy bueno y nos quiere bendecir. No temas, porque aun cuando Él permita que tú pases por el fuego y por las aguas, ¿qué dice la palabra? No te anegará, no te quemará, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Esto tiene que ver con estar firmes, esto tiene que ver con estar afianzados, amados hermanos. Quiero que te pongas de pie, por favor. Y como si yo fuera un sacerdote, que no lo soy, pero un sacerdote del Antiguo Testamento, quiero bendecirte con esta, se llama doxología. Doxología es una bendición final. Y dice así: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte tu corazón y te afiance en toda buena palabra y obra. Amén. Vete con esta bendición en el nombre de Jesús. Perdón, Daniel, otra vez. Es que la vez pasada fue el último en levantar la mano, esa es su culpa, y no le di la palabra y otra vez, pero ahora sí le voy a dar chance. Pásensela, Daniel. Siéntense un minuto, aunque ya haya habido esta bendición. El pasado fin de semana tuvimos oportunidad de compartir el Evangelio en el velorio de mi abuelo, y a Dios no se le olvida nada, ni es casualidad que miércoles anteriores tratáramos este tema, porque mi papá les hablaba a ellos sobre la eternidad, ¿no? Primero fue aquí la velación y después en el pueblo de mi papá íbamos con ciertas dudas de que dejaran compartir el Evangelio por las tradiciones católicas, y haciendo cuentas fueron 7 veces en las que se compartió el Evangelio. Ellos mismos decían: Chevo, ¿ahora no vas a hablar? Bendito sea Dios. ¿Ahora no quieres decir algo? Y cuando él les hablaba de eso, él hablaba de esta verdad de si ellos morían, ¿a dónde se irían ahora? Muy bien, ¿no? Y pensando en esto, creo que también podemos perder esta bendición, recordando todos los mensajes que mi papá habló sobre esto, iban en torno a eso, ¿no? A la eternidad que nosotros decidíamos vivir, ¿no? Pensando en eso, creo que también podemos dejar de disfrutar de esta bendición cuando tenemos nuestra esperanza en esta vida terrenal, ¿sí? Y cuando dejamos de ver que nuestra vida va más allá de este lugar, que tenemos una mejor ciudad, una morada que nos está siendo preparada para aquellos que hemos creído, que tenemos una nueva Jerusalén que sobrepasa este mundo terrenal. Cuando nosotros dejamos de ver esas bendiciones futuras y nos enfocamos en lo presente, creo que también podemos perder esa bendición. Claro, es no estar firmes. Y recordando en estos días, bueno, estando allí en estos días, se me vino a la memoria Dietrich Bonhoeffer, ¿no? Cuando él está a punto de ser ahorcado, en la punta de una tabla, le dice el alguacil que lo llevaba, le dice: ¿de verdad esto que tú crees vale la pena? Tienes oportunidad de retractarte de todo lo que tú te has mantenido. Y en su libro de Cartas en el cautiverio, él escribe una frase final y dice que el final en esta vida solo es el comienzo de una vida mejor.
A mí eso me desarma por completo. Cuando entendemos que esta vida terrenal no vale, creo que comenzamos a entender el Evangelio. Comenzamos a entender la verdad del Evangelio. Lo que vale no está aquí, hermano.